Empezamos entonces. Mecánica cuántica de tercero, física fundamental. Si alguien está en el aula equivocada, ya se puede largar. No se va nadie. Bueno. Entonces, yo soy Felipe Llanes. Estoy mirando el programa de la asignatura y veo que hay una gran parte que es consolidación de cosas que ya habéis debido ver. Este primer tema, los fundamentos de la mecánica cuántica, lo voy a resumir aquí, lo daremos en un par de semanas. Después voy a hablar de nociones de información y computación cuánticas. Aquí es la iniciación, como habéis hecho el año pasado con esto, y lo consolidáis en el máster si lo hacéis. Y después tenemos simetrías, perturbaciones dependientes del tiempo, que ya habéis visto algo, lo repasaré. Simetrías vamos a dar un nivel un poquito más avanzado. Y teoría de la dispersión. O sea que, bueno, no sorprende demasiado. Es una asignatura que ya tenéis más o menos controlada. Preguntas sobre el planteamiento. Ah, sí, mi despacho. Para los que no me conocéis, estoy en la tercera planta oeste, al final de la facultad, diametralmente opuesto a esto, en el ala oeste, en aquella esquina, hacia el lado sur. ¿Vale? Quería que me pusieran de número de despacho 007, pero no ha colado. Es algo así como 307, no sé qué, un número horroroso, con un montón de ceros y sietes. Bien. Resumen de este primer capítulo, que podéis seguir en el libro de Shankar si lo queréis ver a nivel introductorio, o en el Galindo y Pascual si ya os manejáis. El libro de Galindo y Pascual es un poco distinto de los demás libros de mecánica cuántica, tiene un poquito más de fondo matemático, pero se hace más difícil de leer en una primera vuelta. O sea que si no os enteráis, iros primero a un libro como el de Shankar o el de Sakurai, me gusta mucho. Y si no os cuesta, si ya vais sueltos, entonces pasad al Galindo y Pascual, que es de nivel 2. ¿Vale? Voy a poner también el Sakurai. Para cosas de fundamentos, el de Leslie Valentine también suele estar bien. Bien, pues repaso. ¿Qué va a ser este capítulo? Vamos a hablar de los principios de la mecánica cuántica, cómo se calculan las cosas aquí, en el mundo microscópico. Entonces hablamos del estado de un sistema. Podéis pensar en la memoria de un ordenador que vamos poniendo al día. Entonces el estado de un sistema va a ser un vector en un espacio lineal. El equivalente clásico, pues son las coordenadas y los momentos, ¿verdad? La información que podemos sacar de un sistema está en el estado. Bien, ¿qué podemos observar sobre ese sistema? Pues los operadores lineales sobre ese espacio, que vamos a denotar por omega mayúscula, pues el momento, la posición, el spin, lo que sea, que van a ser operadores autoadjuntos en ese espacio. Cosa que discutiremos un minuto después. Bien, las variables dinámicas clásicas equivalentes a estos operadores, pues son el momento, la posición, etcétera, que son funciones típicamente del tiempo. La posición de una partícula, lo que sea. Bien. Y utilizamos omega minúscula. Bueno, los postulados 3 y 4 hablan de la medida. ¿Cómo puedo extraer estos observables de ese sistema? Entonces, tomamos, para medir un observable omega, tenemos un operador lineal que actúa sobre el estado, ¿vale? ¿Y qué le hace al estado? Lo proyecta sobre un autovector de sí mismo, del operador. ¿Vale? O sea, coge el estado y lo colapsa, se dice en la formulación de Copenhague, lo colapsa a un autovector de omega. ¿Y qué obtenemos? Pues uno de los autovalores, el que corresponde a ese autovector al que se ha colapsado, con esta probabilidad. El estado con el que empecé, proyectado sobre el autovector de este operador, todo al cuadrado. ¿Vale? Clásicamente, la medida devolvería la función que esté midiendo de las Qs y de las Ps. Clásicamente, quiero medir, yo que sé, el momento angular, que es una función de R y de P. ¿De acuerdo? Y se puede medir, es esa función, es un número. Y el estado del sistema puede no cambiar. La medida puede ser lo bastante delicada que el estado del sistema no cambie. En mecánica cuántica eso no vale. Como os han contado, el estado del sistema colapsa a uno de los autovectores de omega. Y finalmente, dos cositas aquí, la evolución temporal. Bien, la clásica son las ecuaciones de Hamilton que habéis visto en segundo, y la cuántica, la ecuación de Schrödinger, que también habéis visto en segundo. La derivada respecto al tiempo de psi es el hamiltoniano por psi, donde clásicamente el hamiltoniano daba precisamente la evolución temporal de las variables x y p o q y p. Lo he llamado q por ahí, q. ¿De acuerdo? Y la regla de cuantización, para terminar, principio número 6, en mecánica clásica la q y la p tenían un corchete de Poisson 1, en mecánica cuántica tienen un conmutador que es IH barra, y esta H barra es una constante de la naturaleza que nos da la acción más pequeña posible. ¿De acuerdo?
Pues a por ello. Eso es así a vista de pájaro. Bueno, pues estos principios tienen el mismo sentido que los principios de la termodinámica. Empíricamente, como se construye en física cuántica 1, se ha llegado a esto, y lo que se hace a continuación es, tomando esto como esquema mental, extraer conclusiones sobre lo que nos rodee. En este caso, como se aplican a sistemas microscópicos, porque lo que se comporta de manera cuántica suelen ser sistemas muy pequeños, pues no es algo que tengamos presente en la vida diaria. Pues vamos con el primer postulado, el primer principio. Entonces, ¿qué podemos conocer de un sistema? En lugar de las Qs y las Ps, ahora vamos a intentar obtener ese estado. Así que tentativamente, a nivel 0, la versión 1.0 de este principio, pues va a ser el sistema de un estado físico, viene descrito por una función de onda, psi, que es integrable y está normalizada a 1. Bien, esta función de onda nos va a devolver probabilidades. Hemos dicho, al ir avanzando los principios, que al medir vamos a recuperar un autovalor con una cierta probabilidad. Entonces, como queremos que devuelva probabilidades, y las probabilidades están normalizadas a 1, necesitamos eso. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Bien, pues el ejemplo obvio es el electrón en el nivel 1,00 del hidrógeno. El átomo de hidrógeno, que habéis tratado con todo detalle por el método de Frobenius, pues es elevado a menos r entre A0 dividido por raíz de pi A0 cubo, con A0 el radio de Bohr, nanómetros, ¿verdad? Bien, pero esto me plantea un mini problemilla, que es que podría tomar la transformada de Fourier y verlo en espacio de momento. Lo voy a poner aquí en amarillo. Entonces, en espacio de momento, si 1,00 con gorrito de P es igual a la integral de 3R elevado a menos I PR partido por H barra psi 1,00 de R. Fijaos que he cambiado el número de onda K por P entre H barra ya, para introducir el momento. Aquí hay un montón de cosas que asumo que ya sabéis, ¿no? Y esto, si lo calculáis, ese es el ejercicio número 1 de la hoja que os he puesto en el campus virtual, así que ya lo podéis mirar. Tenéis una hoja de ejercicios de más bien repaso y principios de la mecánica cuántica para ir resolviendo. Esto es 8 raíz de pi entre A0 cubo, 1 entre P entre H barra cuadrado más 1 entre A0 cuadrado al cuadrado, y todo ello al cuadrado. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál representa al estado físico? ¿La psi de R o la psi de gorrito de P? Esta función de onda es la que utilizaría, por ejemplo, si os pido a qué distancia promedio está el electrón del núcleo en el átomo. Podréis utilizar esta función de onda y medir R sobre ella. ¿Vale? Sacaréis la distancia al núcleo. Si os digo, ¿qué momento promedio tiene el electrón en el átomo? Pues utilizaríais esta, que está en espacio de momento, es más cómodo, ¿no? ¿Por qué una o la otra? ¿Cuál de las dos? Bueno, pues decimos que el estado psi pertenece a un espacio lineal abstracto. Hablamos de un espacio de Hilbert, un espacio lineal que tiene unas propiedades que ya veremos alguna. De ese psi, pues voy a utilizar propiedades abstractas y no me voy a mojar mucho sobre qué es exactamente. No voy a decir que es el espacio lineal de vectorcitos que son flechas en R3. Lo voy a manejar como habréis aprendido al final del curso de álgebra, de manera ya muy abstracta con las reglas de los espacios lineales. Sin embargo, lo puedo representar. Decimos que, os recuerdo, este estado psi se puede representar mediante psi de x
o mediante psi de p o muchas otras posibilidades, ¿vale? Hablamos de representaciones, que son una manera concreta de ver el estado. Por ejemplo, esta función de onda psi del átomo de hidrógeno es una manera concreta, una función de R, que representa el 1, 0, 0. El estado del átomo de hidrógeno, que tiene número principal 1, número radial 0, por tanto, y momento angular y tercera componente 0 también. Que esto es una manera concreta de ver el estado abstracto. Puedo sumar funciones, puedo restar funciones, puedo integrar funciones, puedo multiplicar funciones por números. Un montón de operaciones que tienen aquí su equivalente en términos de sumas y restas y combinaciones lineales en general de estos estados y productos escalares, de manera abstracta, ¿vale? Producto escalar aquí son integrales de estas funciones o bien integrales de estas funciones. Pues necesitamos un espacio dual que voy a llamar, siguiendo a Dirac, psi con el angulito hacia la izquierda, como usábamos en el producto escalar en álgebra lineal, ¿vale? Entonces estos son aplicaciones lineales y tenemos, ¿por qué decimos que es dual? Porque para cada estado phi, al que llamamos ket, siguiendo a Dirac, pues a cada estado phi le podemos hacer corresponder una aplicación lineal, phi puesta al revés, que llamamos BRAC. Y fijaos que le he añadido una C al final. Aunque en todos los libros no pone esa C, pero quiero evitar el micromachismo continuo de esto, así que lo voy a dejar en BRAC y ket, que componen la palabra, por supuesto, bracket, que es como actúa esa aplicación lineal sobre un estado. Si es el estado del que estamos hablando, pues tomo otro estado del mismo espacio lineal, le asigno una aplicación lineal que consiste en tomar el producto escalar de los dos estados. Esto toma un estado y me devuelve un número. Esto es un número complejo, ¿vale? Es un producto escalar. Es lo mismo si habéis visto el álgebra lineal en otro sitio, en un curso de la Facultad de Matemáticas o así, que phi con psi. O sea que phi es una aplicación lineal que actúa sobre psi y le asigna phi con psi, donde hemos dicho que estas funciones de onda se elegían normalizadas a 1. Psi con psi, consigo misma, es 1. Porque el producto escalar es lo mismo que la integral de phi con psi en la representación de espacio de funciones. Esto es a nivel abstracto, eso es en la representación de funciones. Bien. Bien, esa normalización todavía nos deja una fase. Al decir que psi cuadrado es 1 o que psi con psi es 1, no he elegido la fase de psi, porque el producto escalar complejo se conjuga. Entonces aquí tengo una fase, aquí tengo la fase conjugada, su producto es 1 y desaparece. Eso me deja una libertad de fase. Así que técnicamente el estado no es como estaba diciendo el vector. El estado realmente es un rayo elevado a i teta psi. Me dais uno cualquiera, por ejemplo del que estábamos hablando, le cambiáis la fase arbitraria y ese es un estado completamente equivalente al otro. O sea que en realidad, en vez de hablar del vector como estado, la clase de equivalencia de todos los vectores que difieren en una fase respecto al primero dado son el estado. Si queremos ser un poquito pedantes. No solemos serlo y decimos el vector es el estado y entendemos que cualquier otro multiplicado por una fase nos sirve también. ¿Se ve? Bueno, pues lo primero que quiero hacer es tener un electrón en el punto X. ¡Hala! ¿Cuál es la función de onda de eso? Cuando tengo algo concentrado en un punto, utilizo la delta de Dirac. Y lo que pasa es que la delta de Dirac no es una función. O sea que esta representación en términos de funciones integrables se nos puede quedar pequeña. Para muchos sistemas de interés vamos a necesitar objetos que se comporten como vectores en un espacio lineal. Necesitamos las psies, pero no los puedo representar como funciones. El concepto se me queda un pelín pequeño. ¿De acuerdo? Vamos a poder necesitar distribuciones. Esta distribución
me hace falta si quiero poder localizar los objetos de los que habla la física cuántica. Bien, este no es normalizable, claro. En el sentido que acabamos de discutir, la integral de la delta al cuadrado no tiene sentido. La delta es un objeto que si lo aplico a una función me devuelve un número, pero no tiene sentido aplicar una delta sobre sí misma. O sea, son objetos que actúan sobre funciones, no sobre otras distribuciones. Si a algo no suena, me lo tenéis que preguntar después o interrumpís cuando queráis. ¿Vale? Bien, el ket que le corresponde, si lo puedo escribir de manera abstracta, es psi. Y el bragg, por supuesto, psi. ¿Vale? Bueno, pues con esto podemos obtener, un uso que tiene esta distribución, la representación de posiciones. Podéis tomar el estado psi, lo multiplicamos escalarmente por x, lo proyectamos aquí, así sobre x, eso no lo proyectamos, lo multiplicamos escalarmente, eso nos da un número, me voy a escribir la otra x, y ese producto escalar es una función psi de x, que me sirve estupendamente como la función de onda correspondiente al estado psi, en representación de posiciones. O sea que este objeto, este vector, bueno, este es el vector dual x, que si queréis pensar en él lo podéis interpretar como esta delta de Dirac en x menos x', lo utilizamos para multiplicar psi y obtener psi de x. ¿Qué sería el equivalente a esta ecuación en representación de posiciones? Pues cogería, aquí aparte, delta de x menos x', psi de x' para dar psi de x. Me da la amplitud de probabilidad para encontrarle el electrón en la posición x, partiendo de toda la probabilidad, toda la amplitud de probabilidad, el estado completo. Aquí está todos, la amplitud de probabilidad en todos los puntos. Tomo el producto escalar con la delta es un funcional que a cada función de onda le asigna un número, y ese número es la función de onda evaluada en x, que puedo a su vez ver como una función de x, y eso es una representación de esta ecuación. ¿Se ve? Esto se usa mucho, claro, ya os habréis fijado. Bueno, lo mismo podemos hacer con las P's. La representación de momentos, podemos definir P como ket o P como bragg para una partícula de momento bien definido, con psi, que es la función de onda que llamaba antes gorrito psi de P, pues es la función de onda en espacio-momentos. El estado abstracto psi me lo llevo mediante esta evaluación con P, este producto escalar con P, con el estado dual P, a la función de onda en espacio de momentos, que es la transformada de Fourier de esta otra, ¿verdad? Como decíamos hace 10 minutitos. Bueno, pues con todo esto ya puedo reescribir el postulado 1 a la manera de Galindo. Por cierto, Alberto Galindo viene por la facultad de vez en cuando, ¿no le podéis ver en la tercera planta alguna vez? Bueno, entonces postulado, principio 1, yo prefiero principio, escrito al estilo de Galindo y Pascual, pues es que a cada sistema físico se le hace corresponder un espacio de Hilbert, es un espacio lineal con producto escalar, y bueno, luego me enredo un poco más, y un estado puro de este sistema físico se representa por un rayo unidad, lo que acabo de contar antes, elevado a i teta psi de t. Bueno, entonces a este psi de t lo podemos llamar vector estado para distinguirlo del estado que es el rayo. Esto de estado puro quiere decir que tenemos el máximo conocimiento posible, en contraposición con lo que veremos en un par de semanas. Es decir, después podemos hacer, esto lo habéis debido ver también, las matrices de densidad. Podemos hacer un poquito de física estadística sobre los estados. Con lo cual, si decimos que el estado es puro, es que tenemos el máximo conocimiento. Entonces es un vector, bueno, un rayo.
Y esto lo que decía es que de momento necesitamos un espacio vectorial con producto escalar y alguna cosita más. Pues ese es el postulado 1, principio 1. Bueno, aquí, si yo estuviera sentado ahí otra vez, inmediatamente me preguntaría por qué necesito números complejos. Porque ese espacio es sobre el cuerpo de los complejos. Los productos escalares son complejos y todas estas cosas. ¿A qué se debe? ¿Es obligatorio? ¿Por qué os lo pusieron en física cuántica? Dime. O sea, tiene que ver con lo que ha dicho él, porque unas colisiones completas van a dar un hamiltoniano que produzca, o sea, que desfase unos autoestados y otros de distinta forma en función del tiempo. O sea, que estás diciendo que las fases se pueden medir. No, pero las probabilidades de esos autoestados en un instante u otro sí. Bien, lo que me quieres decir de manera más o menos acertada es que hay interferencias. La mecánica cuántica es ondulatoria, hay fenómenos de interferencia, ¿verdad? Hay fenómenos que tienen una interferencia que puede dar una parte constructiva, una parte destructiva. Y eso es cómodo describirlo mediante complejos, pero no es obligatorio. Hay alternativas. Se puede formular todo en términos de senos y cosenos y espacios reales. Simplemente doblo los grados de libertad y utilizo números reales. O bien, una que se le ocurrió a Lambsdorff, esto debió ser el tercer trabajo de la mecánica cuántica, es formularlo en términos de cuaterniones. Esto no se usa casi, pero en principio sería posible. Hay otras maneras de formular la mecánica cuántica con números que produzcan interferencia. Lo cómodo es estudiar los complejos, pero no hay otra razón profunda. ¿Vale? Esto como primera medida. ¿Por qué un espacio de Hilbert H? Bueno, necesitamos un espacio lineal con producto escalar y de dimensión posiblemente infinita para muchos problemas. ¿No? Bueno, creo que no hace falta explicarlo mucho. Es el carácter discreto. El hecho de que veamos que los observables no toman cualquier valor, sino que solo toman algunos, nos lleva de manera natural a los autovalores de un sistema lineal. Y por eso espacios lineales. Bien, decimos que este Hilbert es separable. ¿Habéis oído esa palabreja alguna vez? Si admite una base numerable, ¿verdad? Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno u otro átomo tenéis psi 1, psi 2, psi n y todos los estados ligados son una combinación lineal de esa base. Podéis escribir cualquier función de onda de cualquier estado ligado como una combinación lineal de los vectores de esa base. Claro, esas funciones de onda no son un número finito, es una base de dimensión infinita, que es de lo que va la teoría de espacios de Hilbert. Si tuviéramos solo 7 estados, sería álgebra lineal en 7 dimensiones. Lo que pasa es que cuando hay infinito las cosas se complican y hace falta la teoría de espacios de Hilbert. Por eso entra la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, los estados ligados de un átomo pertenecen a un espacio de Hilbert separable que tiene una base dada por las funciones de onda que ya conocéis. ¿Se ve? Bueno, ¿qué pasa si ahora en lugar de tomar un electrón ligado al átomo, tomamos un electrón que se puede ir a infinito? Un electrón que decimos libre o en interacción pero no ligado. Entonces esto no nos basta. Necesitamos el espacio de estados X o el espacio de estados P, si queréis ponerlos en espacio de momento, donde el electrón puede estar en cualquier sitio o puede tener cualquier momento bien definido. Y claro, esto ya no es un Hilbert separable. Esto es un Hilbert que se dice aparejado. Es una palabra marinera que dice que indica que uno tiene todas las cuerdas, las jarcias y tal en su sitio, ¿no? Todo el aparejo de las velas. El término inglés es rigged. ¿Vale? Equipado, si queréis un término un poco menos específico. Un espacio de Hilbert equipado que nos incluya las deltas de Dirac que he dicho antes, donde tengamos distribuciones, objetos lineales, pero que no son necesariamente funciones normalizables. Bueno, pues al principio 2.